pero sí ustedes deben tener a mano, supuestamente, el apunte de derivación implícita, en donde básicamente lo que uno intenta hacer es calcular la derivada de una expresión de y, dependiendo de x, cuando la expresión de y, dependiendo de x, yo no la puedo despejar, como por ejemplo esta situación, ¿no? Si yo tengo y cuadrado igual a x cuadrado más 2, más seno de xy, si yo quisiera despejar y en función de x en esta igualdad, estaría en problemas. Y sin embargo, a pesar de eso, me puede interesar de todas maneras calcular y prima. Y bueno, la derivación implícita me dice que puedo calcularlo, puedo llegar a una expresión de lo que es y prima, por supuesto que no dependiendo solo de la x, puede quedar dependiendo de la y, pero no importa, digamos, eso es lo que quiero, poder encontrar una expresión de lo que es y prima. Y haber hecho derivación implícita, gracias a lo que es el teorema de la derivada de la inversa, teorema que lo enunciamos, pero no lo vamos a demostrar. Hay un ejercicio en la práctica que después vamos a considerar que intenta mostrar que esta fórmula es válida, pero no la demostración completa del teorema, eso no lo hacemos. Gracias a este teorema podemos demostrar que las funciones trigonométricas inversas son derivables y fuimos encontrando, en el video que ustedes vieron, las derivadas de al menos dos principales, la derivada de la función arcoseno, como 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, es la ley que le rige y que vale para cualquier x dentro de este intervalo. De la misma manera se demostró la derivada del arco tangente, donde la expresión se puede evaluar en cualquier número real y es 1 sobre 1 más x cuadrado, y queda como ejercicio la realización del cálculo de la derivada de arco coseno, que no es más que, cuando uno las compara, la opuesta de lo que a mí me había quedado como la derivada del arco seno. Todo este material final de este apunte en el libro no está detallado, no lo van a encontrar así. Entonces, esta última parte es un aporte adicional al Stewart, donde se habla de este teorema, muy así como por arriba, entonces acá lo escribimos como corresponde y lo utilizamos como corresponde en la demostración de estas fórmulas. Así que cuando uno termina de ver todo este material, tiene mayor cantidad de caudal de funciones que ahora conoce las derivadas, que hasta antes de la sección 3.5 no conocíamos. Entonces, la propuesta de los ejercicios de la 3.5, que son pocos, creo que eso lo charlábamos en la última clase, son pocos, bueno, sí es cierto, pero porque están básicamente apuntados a lo más específico y ahí les agregué yo uno más. El ejercicio que va desde el 1 hasta el 4, en los dos pide calcular y prima a partir de derivación implícita, y después dice, en el caso de que sea posible, calcular la derivada, pero pensando primero en despejar a la y en función de la x y luego aplicar las reglas de derivación también conocidas. Y ver que en realidad las dos formas, en este caso, me llevan al mismo resultado, o sea, no voy a tener resultados distintos. Vamos con el primer ejercicio. Según el apartado A de esta expresión, que es 9x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, necesito encontrar y', ¿no? Eso es básicamente lo que necesito hacer en cualquiera de los dos apartados, pero en principio dice que lo tengo que hacer con derivación implícita. Vamos a hacer así. Para este, no me acuerdo quién era de las chicas, reconozco la cara, la voz, pero no sé el nombre, me preguntaba la última vez lo del y igual a y de x en un momento. Ese es un consejo que se me ocurre para que nadie se pierda al momento de derivar y para que cuando haya alguna composición, cuando haya alguna regla de derivación con producto, cociente, la tengan bien presente. Yo lo que les aconsejaba entonces es que antes de aplicar la derivación implícita, vuelvan a copiar la ecuación de la cual están partiendo, en donde ahí la reemplazan por y de x. Porque entonces ahí no van a fallar al momento de derivar. Entonces yo voy a copiar la misma expresión, 9x cuadrado menos, y acá voy a poner y de x al cuadrado igual a 1. Lo único que hago es poner en vez de y solo y de x. Ahora sí,
lo que vamos a decir es, aplicando derivación implícita, ¿qué es lo que tengo, no? ¿Qué es aplicar derivación implícita? Es derivar a ambos lados de la ecuación que tengo con respecto a x, que es la variable en juego. Entonces derivo, acá tengo una resta, aplicando las reglas de derivación. Cuando derivo 9x², ¿con qué me encuentro? Empiecen como a participar, así esto se hace un poquito 18x. bien, buenísimo. 18x. Menos, ¿cómo queda la derivada de esta expresión? ¿Qué regla tendría que aplicar? Cadena. Regla de la cadena. Sí. Sí, regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo la función de afuera, x², que está evaluada en y de x. Entonces la regla de la cadena, acuérdense, la derivada de la de afuera evaluada, la de adentro, por la derivada de la de adentro. ¿Cómo queda esto entonces? Quedaría 2 por i de x. Te escucho. 2 por i de x. 2 por i de x, por i. La Casi. segunda, si no estoy confundido. No, porque es la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, ¿quién es? Y prima. Y prima. Sí, por y prima. Y prima. Entonces, bueno, yo les decía, solo en esta instancia es donde pongo i de x, pero es por una cuestión de un artilugio para no olvidarme que la i depende de la x y que si la tengo que derivar, la voy a derivar. Cuando ahora aplico la derivación implícita, dejaría de poner i de x e i' de x. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo despeje i', esa i' va a depender tanto de la x como de la y. Entonces decir que y' depende solo de x queda como algo que no cierra bien ahí. Entonces ahora voy a poner lo que me dijeron ustedes, pero sin el de x, ¿no? Entonces voy a poner 2i por y' igual a, y como la idea es derivar a ambos lados respecto a x, lo que me quedó acá fue la derivada del lado de la izquierda. Cuando derivo el lado de la derecha, ¿qué me queda? 0. 0, porque es la derivada de una constante. A partir de ahora, lo que dice la derivación implícita es despejar y' en función de lo que te haya quedado. Entonces, en este caso, cuando yo despejo, me quedaría menos 18x sobre 2i. ¿Está bien, no? Menos. Este se viene para acá abajo. Entonces me queda 9x sobre i. Esa es la expresión de i'. Queda dependiendo tanto de la x como de la y. Por eso digo, evito poner y' de x, porque depende de x y también depende de y. Bueno, el apartado B dice, lo que podríamos hacer, esto fue el apartado A. El apartado B, lo que dice, ¿qué pasa si yo primero despejo a la y en función de la x y luego lo que hago es derivar? Bueno, podría ser una opción. Lo que pasa es que acá no tengo un despeje con unicidad de la y. De la expresión que yo tengo, que es 9x² menos y² igual a 1, tengo dos posibles despejes para la y. Yo podría decir, bueno, 9x² menos 1 es igual a y². Acomodo un poquito la presentación. Y por lo tanto, más o menos la raíz de 9x² menos 1 es y. Y bueno, de última, el ejercicio sobre el cual estoy trabajando me dirá alguna información adicional que me permita a mí decidir con cuál de los dos posibles despejes me quedo. Aún siendo esa situación, yo puedo calcular y' y acá sí va a quedar dependiendo de x con seguridad. Ahí no voy a tener problemas. ¿Cómo quedaría la derivada si la expresión que tengo es esa? El más menos va a quedar 1/2 por por la raíz de yo lo estaba 9x² haciendo. menos 1.
No, Leandro, no tenemos la misma forma de ver. Bueno, profe, voy a poner menos un medio. Bueno, y después, Somos incompatibles, profe. ¿viste? Estamos incompatibles. Pero llegamos al El mismo 18 resultado. arriba. 18x, ¿no? Sí. Bien. O sea, esto es igual a más menos 9x sobre la raíz de 9x cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Y lo voy a escribir a propósito así. 9x sobre, y el más menos lo voy a poner acá abajo. Esto es exactamente, voy a buscar un colorcito, el rojo. Esto que está acá abajo, ¿quién es? Y Lo que está acá. Y. O sea que el resultado obviamente es el mismo. Ya sea porque lo haga con derivación implícita o lo haga pensando en este caso que puedo despejar la y en función de la x y luego derivar, no me pueden dar cosas distintas. Lo que veo escrito a lo mejor parece diferente porque acá está la y en esta expresión que yo tenía acá la y no estaba, pero en definitiva estoy diciendo lo mismo, que eso es lo importante. Bueno, vamos a ver el 2. Ese no estaba seleccionado dentro de los ejercicios, pero digo, bueno, ya que estamos. En el caso de que yo tenga que acá hacer derivación implícita, ¿no? Acá, derivación implícita. El apartado B no lo hago porque en este caso es mucho más simple, acá se despeja súper fácil ahí. Pero ¿cómo quedaría esto si yo aplico derivación implícita? ¿Qué les había aconsejado hacer? No quedaría 4x más x y prima igual a 0. Me está faltando algo, me parece. El Dijiste x, ¿te refieres? 4x más el 1. la derivada de esto, que es Sí, 1, pero... 1 es verdad. Ay, me olvidé. después más la X, derivada de esto. x y prima igual a 0. A ver, si yo derivo esto, por eso les decía esto de aplicar ese paso intermedio está bueno. Esto no es más que tener x por y de x. Me di cuenta recién. tenés razón. Entonces, insisto, cuando ya estén re cancheros, muy cancheros, este paso intermedio que yo les propongo pueden no hacerlo. Pero en principio el consejo es, vuelvo a escribir lo que estaba antes, dejando en claro que la y es una y de x, para no perderme nada en el camino. Y ahora sí, te digo, aplicando lo mismo que antes, ¿no? Derivación implícita. Cuando yo pongo esto, ¿por qué lo pongo? Porque le estoy indicando al lector que en el paso siguiente lo que estoy haciendo es derivando miembro a miembro. No hace falta que diga aplicando derivada, miembro a miembro. Si pongo aplicando derivación implícita, la definición de derivación implícita es derivar a ambos lados. Entonces ahora, bueno, vengo a esto. Cuando derivo del lado de la izquierda, me encuentro 4x más la derivada de x, que es 1, más. ¿Y cómo queda la derivada de este término entonces? Y por X. Y ¿Mm? Y No, y más. x por la derivada de ahí estamos. Ahora sí. Ah, perdón, y no es el igual a 1. ¿Igual a qué? 0. A 0, 0, 0, 0, 0. Me quedó espantoso, así que... Bueno, claro, porque me estaba comiendo el derivar del lado de la derecha. Como derivo a la función idénticamente 1 del lado de la derecha, acá tengo 0. Y bueno, y después despejo y prima. Y prima va a quedar, bueno, menos 4x, menos 1, menos y todo, dividido x. Y ahí llegué a la expresión.
Que bueno, los invito a que hagan en todo caso el apartado B, que en este caso de la expresión original es muy fácil despejar a la y en función de la x, ni siquiera es que tengo dos posibilidades de despeje, tengo una unicidad en el despeje, derivan la expresión y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que tengo acá. Exactamente lo mismo. ¿Mm? Bueno, acá, otra vez. Pero se empieza a poner un poquito más difícil. Profe, Sí. disculpe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Mirá Un que momento, nada más. te lo doy, ¿eh? Sí, sí, es para anotar rápidamente lo que está aquí. Dale. Y listo, ya está. Gracias, profe. Gracias. Bueno, y en este caso también hay que calcular la derivación implícita a secas, ¿no? No hace falta hacer un proceso o el otro y ver que son iguales. Nada más que a lo mejor en el ejercicio 19 la cosa se complica un poco, tengo que tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, derivando miembro a miembro, o aplicando derivación implícita, cualquiera de las dos expresiones, digo, yo siempre parto de reescribir esto de esta manera. Para no perderme nada en el camino. Cuando derivo miembro a miembro, ¿qué me queda del lado de la izquierda? 2x. 2x ¿Eh? más y más x por la derivada de y menos 2y por la derivada de y, ¿puede ser? Sí, señor. Igual Igual a a 0. Bien. Cuando se derivó esto, se aplicó la regla de la derivada del producto. Y cuando se derivó esto, se aplicó la regla de la cadena. Exactamente. Este es el paso más difícil. Ahora después lo que tengo que hacer es despejar a y'. Entonces, por ejemplo, de estos dos términos donde aparece y', lo que puedo hacer es sacar justamente a y' como factor común. Del otro lado voy a dejar menos 2x, menos 2x, menos 2y, y por lo tanto y' me queda menos 2x menos y sobre x menos 2y. Esta es una posible presentación final. A veces, si no, lo que se puede hacer para que no queden tantos menos dando vueltas, es, esto es puramente algebraico nada más, se puede escribir así, y'. Saco menos 1 factor de acá arriba, factor común. Entonces me queda 2x más y. Y ese menos 1 lo paso al denominador. Al pasarlo al denominador, estos dos cambian totalmente de signo. Entonces escribo así. Los cambio de lugar para que quede la resta en el medio. ¿Se entiende lo que hice? Saqué el menos 1 factor común de arriba y en vez de dejarlo ahí arriba, lo pasé al denominador. Por lo tanto, los dos cambian de signo y lo que hice fue acomodar la presentación. Así que puede ser o esta, una presentación válida para el despeje de y'. Vamos con el 19. ¿No? Otra vez. Pasaría por este paso intermedio para no perderme en el camino de nada. Y ahí diría, ¿no? Ahora, derivando miembro a miembro. Del lado de la izquierda, ¿cómo me queda la derivada? ¿Qué regla debería utilizar? La del producto. Sí, exactamente. Acá es un producto. Pero a la vez, una de las funciones, que es esta, la primera, tiene una composición. Entonces, la regla del producto. La derivada del primero por este sin derivar. ¿Cómo queda la derivada de e a la i? Queda la Y y ahora ahí, por y por la Por y'. derivada de y. Bien, entonces ahora acompañándolo el coseno de x sin derivar. Más, Queda ¿qué la viene y ahora? por
menos seno de X. Bien, entonces ya que es un menos, voy a poner el menos acá. Menos, ahí. Ahora igual, tengo que derivar el lado de la derecha. ¿Cómo me queda? El Derivada de coseno, 1, 0. Perfecto. Ahora vengo acá. el coseno de lo que está dentro por El seno de lo que está dentro por la derivada de lo que está dentro. bien, por la derivada de lo de adentro. Y cuando hago la derivada de lo de adentro, ¿qué aparece? La regla del producto. Sí. Entonces, la derivada de x es 1 por y sin derivar, más x por la derivada de y, que es y'. Como ahora, paso siguiente, yo necesito despejar a y', bueno, me parece que esto lo voy a tener como que descomponer todo. Acá voy a dejar el y a la y por el coseno de x y eso que está multiplicado por y'. Acá lo dejo como está, ni lo toco. Y del lado de la derecha veo que es este factor que está multiplicando a esta suma. Entonces distribuyo. Al distribuir coseno de xy por y. Entonces, para no confundirme, este y lo pongo acá adelante. Y después más esto por esto. Entonces lo vuelvo a dejar esto adelante. X, pongo coseno de xy, así, por y'. Lo acomodo un poquito. Porque entonces ahora yo voy a juntar este término con este, que es el que justamente lleva a y'. Entonces los voy a juntar de un solo lado de la igualdad, del otro lado de la igualdad tendré que juntar aquello que no tiene y' y que quede lo que quede. Mucho espacio no me va a quedar. A ver si lo puedo hacer acá. Cuando junte este término con este, me va a quedar y' por, y ahí que me va a servir ese espacio, me parece. Y' por e a la y coseno de x. Esto va a quedar del otro lado restando, menos x coseno de xy, paréntesis, igual a este término que sí queda acá, y coseno de xy, y este que va a pasar sumando, más e a la y seno de x. Conclusión de la historia, y' va a ser igual a fracción, fracción, fracción. Acá arriba me queda y coseno de xy más e a la y seno de x. Y abajo todo esto. E a la y coseno de x menos x coseno de xy. Ahí tenemos. Espantoso, pero bueno, se pudo Ahí no hace falta despejar reemplazar sin... primo. No, porque justamente vos no sabés quién es y. Claro, Directamente uno llega a la expresión de y' dependiendo de la x y de la y. No pasa nada. Bueno, bajamos un poquito los niveles ahora. Estos ejercicios que están planteados ahí, lo que pretenden es que apliquemos las nuevas reglas conocidas de las derivadas de las inversas de las trigonométricas. Entonces, para eso tengo que hacer memoria y recordar cómo era. Por eso digo, tener en cuenta a lo mejor este apunte para el momento de estudiar, la derivada del arcoseno, o de seno a la menos 1, como ustedes lo quieran llamar, 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, y acá tenemos la derivada del arco tangente, o de tangente a la menos 1, que es 1 sobre 1 más x cuadrado. Bueno, vamos entonces al ejercicio. Como la derivada, entonces, de la inversa del seno es la 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, eso lo tengo acá. Para derivar esta expresión, ¿qué tipo de regla voy a tener que aplicar? La de la cadena. La del cociente y luego la de la cadena. No, perdón.
Cociente, fracción y cadena. No, cociente, no sé dónde ven el cociente, che. El Seno. menos uno, están pensando que es recíproco. No, ese tipo de fracción tiene un nombre. Eso. Ah, no, pero eso es la derivada del... Ustedes no estarán pensando en esto, ¿no es cierto? Esto es nada que ver. No. Porque cuando dijeron fracción, la derivada de la división, no sé qué pensaron. no. Eso tiene un Y nombre. si lo pensaron, estuvo mal. ¿Eh? Es sacar la derivada del seno menos 1, seno a la menos 1, arco seno, ¿Eh? y luego la derivada de ese que es como tiene un nombre, pero es similar al cociente, ese fue el nombre. A ver, decime lo que te daría, decime. Entonces sería 1 sobre la raíz de 1 menos 2x más 1 y todo eso al cuadrado. Y luego de allí, se me olvidó el nombre de eso. Por la derivada de lo que está dentro. De hecho, sí. ¿Por qué? Por regla de cadena. Espera. ¿Quién me está hablando? Yo. ¿Adrián? Sí. Ahí está, Adrián. Ya ahora te voy a reconocer el nombre. ¿Qué harías ahora? Porque reconozco tu cara, la tengo acá, pero no. Luego colocaría la derivada de lo que está dentro del arco seno. Entonces vas a Por poner regla acá. de cadena. ¿Qué vas a poner? 2. Ah, bien. Hasta último momento me hiciste sufrir. Digo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y claro que estuvo bien. La derivada de la función arcoseno, que es esta ley, pero aplicada a lo de adentro, fantástico, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es la derivada de una expresión que es lineal, así que queda bastante simple. Fantástico. Si quiero, habría que ver cómo está la resolución en el steward en cuanto al resultado final. Si quiero, puedo a esto trabajarlo un poquito, ¿no? Que es lo que siempre charlamos. Acá me quedaría 1 menos el resultado del cuadrado de este binomio. Entonces me quedaría, el cuadrado del primero es 4x cuadrado, menos 4x cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, acá me queda 4x, pero como tengo el menos adelante, menos 4x. Y después aparece el cuadrado del segundo. El cuadrado de 1 es 1, pero como tengo el menos adelante, me queda un menos 1. Ah, y acá era un 2 directamente, le puedo poner el 2. Entonces fíjense, el 1 se va con el 1. O sea, son todos artilugios que tienen que ver con trabajar esto algebraicamente. Puedo sacar el 4, acá, factor común. 4, entonces me queda menos x cuadrado menos x. No voy a sacar el menos 4, ¿no? Después la raíz cuadrada de 4 es 2. El 2 con el 2 de arriba se va. Y me queda 2 sobre la raíz de menos x cuadrado. No, el 2 se va. 1 y acá menos x. Bueno, eso es lo que ha quedado como expresión más simplificada, si quiero. Yo, con que hayan llegado a esta parte, estoy súper contenta. Pero podrían, si quieren, seguir avanzando. Esto es un 1, por las dudas. Que se vea bien que es un 1, porque se cancela este 2 con el raíz de 4 que queda acá. Profe. Sí. Así que Faltaba José Luis, faltaba José Luis. Ah, sí. Mirando nomás, tranqui. Si lo dejamos así, ¿está bien entonces? Sí, está bien. Vamos con este. Habíamos dicho que... Profe, ¿hay que hacer algún tipo de justificación ¿De qué? ahí? No sé, por ejemplo, que estamos usando la derivada de la inversa. No. Se aplica y listo. No. Vamos a ver esto.
¿Cómo quedaría? Ojo acá, ¿no? Tengo arcotangente de la raíz de 1 menos x sobre 1 más x. Yo que ustedes lo hago despacio. Acá tengo arcotangente de algo. Entonces, al momento de derivar, la derivada de arcotangente evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Entonces, yo haría un paso intermedio para no marearme y escribiría, la derivada del arcotangente es esto, pero evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. ¿Cómo queda la derivada de esto? Un medio. Bueno, raíz ahí. De 1 sobre x. Digo, 1 menos x sobre 1 más x. Por la derivada de la división. Y tengo que derivar esto todavía. Un ejercicio bastante largo. Bastante largo. Porque para derivar esto, después si quiero, hago la regla de la derivada de la división sin ningún tipo de problemas. Pero digo, es bastante largo, ¿no? Era una primera aplicación, por eso digo, yo iría despacio con este ejercicio porque puedo olvidarme de hacer cosas. Entonces es esto, por la derivada de lo que está acá. A la vez la derivada Sí, de esto pero ahí te falta la derivada de la cadena, me parece, ¿no? ¿qué cosa? La raíz también te falta derivar. Acá está. Porque esto es raíz de. Entonces, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Pero aplicada en lo de adentro, que es esta parte. Claro. ¿Está bien? Pero esa no es la derivada de arcotangente. No, acá está. Ah, bien. Lo primero que hice esto sería, el primer término es la derivada del arco tangente, pero evaluada en lo de adentro. Ah, no entendía la escritura. Bien. Bien. Ahora entendí. Bueno, por la derivada de lo de adentro. Bien. Y la derivada de lo de adentro, lo puse acá abajo, es derivar la raíz evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro todavía es la derivada de una división, que todavía no la hice. ¿Tá? Entonces voy a borrar esto un cachito. Hay un montón de cuentas a lo mejor en el medio que se podrían seguir haciendo que yo ahora no las voy a hacer, pero me va a quedar 1 sobre este cuadrado con esta raíz. A ver, Leandro, si aprendimos. El cuadrado y la raíz acá los puedo simplificar y ¿tengo que poner valor absoluto o no? No, no tenés que poner. No. Bien. Muy bien. Entonces acá voy a poner 1 menos x sobre 1 más x. Esto ya lo reescribí. Por la derivada de esto, lo que puse abajo en rojo, es 1 sobre 2 raíz de 1 menos x sobre 1 más x. Y ahora por, ya que está, vamos a resolver la derivada de esto. Como es un cociente, la derivada del numerador, menos 1 por el de abajo sin derivar, menos de fórmula el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, la derivada del de abajo es 1, por 1, lo voy a poner aunque sea medio tonto, y acá el cuadrado del denominador. Ya haber llegado a esto es mucho, al menos para ustedes que
se estarían metiendo en un problema ya de calcular derivadas de funciones que son bastante más complicadas. A partir de ahora es cuestión de seguir metiéndole pata a escribir esto un poquito más compactado. Por ejemplo, acá arriba me voy a dar cuenta que, por ejemplo, las X se podrían cancelar, porque acá este menos con este menos hace que me quede más X, con esta menos X se iría, los 1 se van a juntar, menos 1 me va a quedar un menos 2, podría acá sacar como un denominador 1 más X, y ese denominador se podría ir con uno de estos términos, o sea, hay un montón de cosas que se pueden seguir haciendo, un montón. Pero bueno, no es hoy el propósito de hacer algo algebraico. Esto es lo que yo debería tener como mínimo bien hecho al momento de hacer una derivada. Esta no es poca cosa. Esta se complica un poquito. Y la dejo ahí. Hoy la dejo ahí. Este es el ejercicio. Miren, yo les había dado a ustedes en este apunte el teorema de la derivada de la inversa, que es el que necesito todo el tiempo usar para calcular las derivadas de las inversas de las trigonométricas y después, por ejemplo, para derivar las funciones logarítmicas, que es lo que viene en el archivo siguiente. Y el teorema lo que dice es que, lo pongo un poquito más grande, el teorema dice esto. Esta forma la voy a escribir más grande. Eso. Que aplicando derivación implícita, yo podría demostrar que la derivada de la inversa de una función es 1 sobre la derivada de la función original, pero evaluada en f a la menos 1 de x. Entonces lo que el ejercicio plantea es, no demostremos el teorema completo, solamente demostremos que la fórmula es válida. Entonces, para demostrar la fórmula, uno puede hacer esto, partir de f evaluado en f a la menos 1 de x. Cuando yo hago esta composición, ¿qué me devuelve esa composición siempre que componga una función con su inversa? X. X. Yo sé que parto de eso. Entonces la demostración del apartado A parte de esto, de conocer que eso es cierto para todo X que pertenece al dominio de f a la menos 1, porque es lo que nosotros sabemos. Esto cuando lo vimos allá hace un montón, cuando vimos composición y hacemos la composición de una función con su inversa. Entonces, lo que podríamos hacer es derivar a ambos lados esta ecuación. Entonces yo voy a escribir acá, derivando miembro a miembro, del lado de la izquierda tengo que aplicar regla de la cadena. Me quedaría la derivada de la de afuera, la derivada de f, evaluada en la de adentro, por la derivada de lo de adentro. Y del lado de la derecha, porque la idea es que estoy derivando a ambos lados, la derivada del lado de la derecha, ¿qué me queda? 1. 1. Y acá, lo que yo tengo, esto es, acá es un producto. Esto es f' evaluada en esto por f a la menos 1' evaluada en x. Acá recién hay un producto, porque hay como muchos espacios vacíos que cuando uno ve espacios piensa que son productos, pero acá recién hay un producto. Lo demás es una función evaluada en una expresión. Por lo tanto, de este producto, para llegar a esto, básicamente lo que tengo que hacer es dejar esto del lado de la derecha a partir de una división, ¿no? Si yo hago ese despeje, f a la menos 1, entonces prima de x es igual a 1 sobre esto, que es f' de f a la menos 1 de x.
Y se demuestra la fórmula bastante fácil, partiendo de esto que nosotros conocemos. ¿Y cómo se usa en otras situaciones, aparte de las que ya la usamos, porque ya usamos este teorema? Fíjense, por ejemplo, si a mí me pidieran calcular la derivada de la inversa evaluada en 5, ¿no? Cuando yo aplico tal cual este teorema, el 5 es el que está cumpliendo el rol de la x. Así que en la expresión que tengo, a la x la reemplazo por 5. Por lo tanto, acá tendría que poner 1 sobre f' de f a la menos 1 de 5. ¿Y quién es f a la menos 1 de 5? Según los datos que tengo. ¿Quién es f a la menos 1 de 5? 1 sobre f prima. 4. No. F a la menos 1 de 5 es 4. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, como dato, que f en 4 es 5, eso se da si, solo si, f a la menos 1 de 5 es 4. Es la relación que se da siempre entre una inversa y la función. Por lo tanto, en definitiva tengo que hacer 1 sobre f' en 4. Y f' en 4 me lo dan. Esto es 1 sobre 2 tercios. Que esto es lo mismo, en definitiva, que 3 medios. Y ahí se termina. Esa es la forma de aplicar de manera conveniente el teorema bajo estas condiciones. Y el que sigue es bastante parecido. Dice, ¿cómo podemos demostrar que la función que se escribe de la forma x más e a la x es 1 a 1? Es inyectiva. ¿Cómo podría mostrarlo? Que El dominio de... es creciente. No dura nunca esa función. Va para arriba. Va para arriba. A ver, ¿el dominio de f quién es? Real. Bien. Una de las cosas que nosotros tenemos para demostrar que la función es 1 a 1 es la definición. 1 a 1 es lo mismo que inyectiva, ¿no? Que para todo par de elementos distintos, las imágenes son distintas también. Pero habíamos dicho que si yo por alguna razón puedo mostrar que la función con la que estoy trabajando es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, eso también sería una buena forma de justificar que la función es inyectiva. Y acá eso es lo que tenemos. No me metería con la definición de inyectiva, sino que diría básicamente que f de x, al ser x más e a la x, esta función que es la función identidad y la función e a la x, las dos son funciones estrictamente crecientes. Por lo tanto, f, al ser suma de crecientes, es creciente. Y esto básicamente lo que me está diciendo es que f es inyectiva en R. Por lo tanto, tendría la justificación del apartado A, de por qué la función es 1 a 1. Ahora después dice, en el apartado B, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 de 1? No sé, digamos, yo podría decir f a la menos 1 de 1 es un número que, qué sé yo, lo llamo A, no sé quién es hoy, en este momento, pero es el que seguro verifica qué cosa. La ecuación ¿Qué ecuación? f de x. No, En FA igual a 1. Que fea es igual a 1. Que f de A es igual a 1. Intento hacer lo mismo que hice antes con el 4 y con el 5.
relacionar una función con su inversa en el par. Entonces f a la menos 1 de 1 va a ser un número que va a ser el único que hace que f en ese número me dé 1. Entonces la idea es que debería encontrar algún a que haga que a más e a la a me dé 1. Este tipo de ejercicio ustedes ya habían hecho algo parecido cuando trabajaron con función inversa. La idea es ver si no hay un valor a rápido de ver en el cual se cumple esa ecuación. No hace falta que yo tenga que andar despejando la x porque eso va a ser un problemón, despejar la x de ahí en función de la y. ¿Quién es un a candidato? Y que en realidad va a ser el único, porque la función al ser inyectiva en todo R, una vez que encontré uno es el único. ¿Quién va a ser un a para el cual se cumpla esta igualdad? 0. Sí, la idea es que no va a ser raíz de pi menos 5, ¿no es cierto? Hay algo que no va a ser así. Es un número sencillamente fácil, a es 0. Fíjense que cuando a vale 0, esto es 0, pero después queda e a la 0 que es 1, se da la igualdad. Por lo tanto, ahora conociendo eso, dice, utilice la fórmula que habíamos visto recién para calcular f, la derivada de la inversa, en 1. ¿No? Entonces acá habíamos dicho que la derivada de la inversa en un x era 1 sobre f' en f a la menos 1 de x. Entonces ahora cuando el x en realidad es el número 1, como antes, ¿no? F a la menos 1 prima en 1 es 1 sobre f' de f a la menos 1 de 1. Es decir, es 1 sobre f' en, y f a la menos 1 en 1 era este famoso a que nos daba 0. Entonces, ¿quién es f'? Me faltaría saber quién es eso. F' de x, ¿quién es? Si esta es la ley de la f. 1 más e de x. 1 más e a la x. Y entonces digo, bueno, es esa expresión de la derivada que la tengo que evaluar en 0. ¿Y eso cuánto me da? 1/2. Así es. Así es. Bueno, estos son entonces los ejercicios que les había propuesto hacer de la 3.5. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Esos ejercicios son más de coloquio o puede aparecer ahora en el de práctica? ¿Esto? Sí. No, esto es bien de práctica. De coloquio es que, por ejemplo, yo te pida que me demuestres esta igualdad, que es hacer esto. Pero no aparecen este tipo de ejercicios. Bueno, aparecer en las prácticas en los parciales. Bueno, hacemos alguno de estos, a lo mejor en algún momento un cortecito y después seguimos. 3.6. Para la 3.6, y voy al archivo de justamente la derivación logarítmica, ustedes habrán visto, se continúa con el teorema de la derivada de la inversa porque se empiezan a encontrar las derivadas de las funciones logarítmicas que hasta ahora no las habíamos trabajado. Entonces aparece la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Como x tiene que ser positivo porque es para el lugar donde el logaritmo natural está definido, esa es la restricción que aparece acá. La derivada de logaritmo en base a de x, o sea, porque ln es logaritmo en base e. Cuando el logaritmo ahora está cambiando de base, la derivada es muy parecida a la anterior, solo que aparece logaritmo natural de a multiplicando a la x en ese denominador. Este que dice ejemplo importante, en realidad lo que pretende es que veamos que hay otra función que es un poquito más amplia en el dominio que la función logaritmo natural de x, que tiene como derivada a la misma expresión 1 sobre x.
Lo que tiene como ventaja esta función es que es una función que tiene un dominio en el que el único excluido es el 0. O sea, esta función y la función logaritmo natural de x, a secas, las dos tienen la misma función derivada. Lo que cambian en las dos es el dominio de validez. Mientras la primera que estuvimos charlando tiene como dominio los reales positivos, esta función tiene como dominio los reales menos el 0. Y habrán visto la derivación logarítmica, que tiene que ver con cuando aparecen expresiones de funciones donde está todo muy apiñado, donde hay producto, potencias, divisiones. La derivación logarítmica es un buen recurso para derivar y para hacerlo mucho más simple el proceso de derivación. Y esto lo tienen que tener en cuenta. Cómo quedan las expresiones de la derivada dependiendo de si en una expresión donde tengo una base y una potencia, alguno de ellos es variable o los dos son variables o ninguno de los dos es variable. Ahí están los 4 casos. El caso más difícil es cuando tengo una base variable y un exponente variable, en donde para poder derivar esa expresión tengo que aplicar derivación logarítmica, ¿no? Esta parte final, que es la de ver al número e como resultado de un límite, es justamente esa visualización que se decidió no prestarle demasiada atención y por eso ustedes van a ver que en los ejercicios ni siquiera hay ejercicios seleccionados con esto. Déjenlo básicamente para la teoría, entender cómo se puede escribir a e como el resultado de un límite. Nosotros cuando presentamos al número e, lo habíamos presentado como aquella base de función exponencial que en el punto 0,1 la recta tangente tiene pendiente 1. Acá lo estamos viendo diferente, como el resultado de un límite. Pero déjenlo para la teoría. Mírenlo, para la práctica, como dice el señor ahí, ¿todo ok? Para la práctica, no. En este momento, no. Así que bueno, voy a los ejercicios. Vamos a ver de hacer estos 3. Tengo que derivar. Derivar. Recordemos la derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x y la derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Tengamos eso presente porque van a aparecer expresiones. Si la función 7 es esta, ¿cómo queda f'? 1 sobre 10 por x al cubo más 1 por 3x al cuadrado. 1 sobre 10, ¿cómo? 1 sobre 10 por la base. No. Ahí tendría que aplicar el cambio de base, me parece. Podrías, o aplicás la fórmula tal cual como está acá, porque es la función logaritmo en base 10, la que estás derivando, o es cierto, si yo esto lo escribo diferente con el cambio de base, ¿cómo me quedaría? Logaritmo natural de x sobre Logaritmo natural de x cubo más 1 sobre logaritmo natural de 10. Eso es hacer el cambio de base, que justamente es lo que hay que hacer para cuando se permite o se pide calcular la derivada de esto. Hacer el cambio de base. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. O sea, si quiero, lo escribo así. Escribo así. 1 sobre logaritmo natural de 10, que es una constante, por logaritmo natural de x cubo más 1. Hasta ahora no derivé absolutamente nada. Lo único que hice fue cambiarle el aspecto a la función hasta que llego a el logaritmo natural, en donde cómo quedaría entonces la derivada de f. Lo voy a escribir en rojo porque ya me parece que no se ve, no se distingue. ¿Cómo queda f'? Con esta expresión final.
Esto es una constante. ¿Y cómo queda la derivada? Uno sobre el logaritmo natural de 10 por 1 sobre x al cubo más 1. Puede ser, o. Sí. ¿Y qué más? Y 3x al cuadrado. Ahí está. Claro, porque es la función logaritmo, que es la que tengo que derivar, y hay una composición evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Así es. Todo esto es lo que da la derivada. Está como todo muy desparramado. Lo podríamos compactar un montón si queremos, pero esta es la expresión final. Podríamos escribir 3x cuadrado sobre x cubo más 1 por el logaritmo natural de 10. Por ejemplo. Bueno, para derivar a g, tengo que derivar a g. Si alguien lo hizo, estaría fantástico saber cómo lo hizo. Que la división la puede escribir como logaritmo de una raíz. Bueno. Y después, Y después empieza a bajar los exponentes. claro, esa es la estrategia a la que voy a apuntar. Porque la verdad es que yo podría decir, tengo logaritmo natural de ese bodocón gigante que es 2i más 1 a la 5 dividido a la raíz cuadrada de i cuadrado más 1. Fantástico. Pero después tengo que derivar eso. Porque esa es la regla de la cadena, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Y al derivar todo esto, medio como que cansa de pensarlo, porque es la derivada de una división y en algún momento voy a tener que aplicar regla de la cadena también. Entonces, lo astuto sería aplicar antes las propiedades del logaritmo para derivar después esa expresión final en la que la cosa quedó un poquito más fácil al momento de derivar. Entonces hay una primera etapa que es a g de i le cambio un poquito la presentación, aplicando propiedades del logaritmo. Acá tengo el logaritmo de una gran división. Sabemos que es la resta de los logaritmos. Entonces voy a hacer el logaritmo de 2i más 1 a la 5 menos el logaritmo natural de la raíz de i cuadrado más 1. Y a la vez esto, ¿cómo me conviene seguir escribiéndolo? Cinco por el logaritmo Como natural 5 por Sí, el n de lo que está dentro, sí. Y después, menos un medio por logaritmo natural de lo que está dentro de la raíz. bien. Cuando ya no puedo hacer más nada, porque el logaritmo de una suma, no hay ninguna propiedad que me diga nada, ahí digo, ahora voy a derivar. ¿No? Ahora voy a decir, lo voy a escribir acá abajo porque ya mucho lugar no me va a quedar. Le dejo ese espacio, la función lo tengo acá. G' de i. ¿Cómo me quedaría entonces? Logaritmo natural. Espera. Voy a correr un poquitín. G' de i. ¿Me decías? Logaritmo natural. No. ¿No? Te quedaría Estoy 5 derivando. por el logaritmo natural de la derivada. 5 por. Claro, no, es una constante. Bueno, 5 por, entonces, 1 sobre Uno. 12 i más 1. Y arriba Bien. por 2. por 2. Después, menos 1 medio por 1 sobre i cuadrado más 1 por 2i. 2i. Y quiero acomodar un poco, G' de i me quedó en definitiva 10
sobre 2i más 1. Y después este 2 con este se va y me queda menos i sobre i cuadrado más 1. Eso es como queda entonces la derivada. Se terminó. Para esta función h de z, otra vez lo mismo. ¿Cómo podría escribirla de manera diferente? Puede Incluyendo ser la raíces. Como un medio por logaritmo natural de todo lo que está dentro de la raíz, sin la Bien. raíz. Y como lo que está dentro de la raíz a la vez es una división, después que voy a aplicar. Después, Hacer la resta. bueno, la parte de arriba, al cuadrado, menos z cuadrado, menos logaritmo natural de a al cuadrado más z cuadrado. Exacto. Una vez que encontré este paréntesis que cierro con este, una vez que encontré esa forma, ahí sí, la idea sería sin problemas calcular h', h' de z es este un medio, que lo voy a dejar acá, que es una constante. La derivada de esto, fíjense que es h de z, la variable es la z. 1 sobre a al cuadrado menos z cuadrado, y arriba te queda menos 2z. Ujú. Después menos, Menos 2z sobre claro, sí, ahí voy a hacer eso. Y este es 2z. Bueno, puedo sacar 2z o menos 2z, factor común. Ese 2z que saque, ahí el 2 se va a cancelar con este. Y después puedo hacer la resta, ver qué cosas se van, qué cosas quedan. O sea, le puedo buscar la vuelta de escribir esto de otra manera, ¿no? Puedo seguir trabajando si quiero, un poquito. Sobre todo, bueno, este como es par probablemente no esté el resultado en el libro. Pero ya esto es haber llegado bastante, ¿no? ¿Y no lo podría hacer también con diferencia de cuadrados y binomio cuadrado perfecto? ¿En dónde diferencia de cuadrado? ¿Acá? No, logaritmo natural de raíz de a al cuadrado menos z al cuadrado dividido a al cuadrado más z cuadrado. ¿Y vos qué decís? ¿A dónde? Acá podría ser. Claro. Y, ¿Cómo? vos decís para escribirlo como un producto y aplicar la regla del logaritmo del producto a la suma de los logaritmos. Claro. Podrías. No lo hubiese hecho yo, lo hubiese dejado así, porque me hubiesen quedado sumas de 2 términos más. No estaba mal, ¿eh? O sea, si vos querías a esto pensarlo como a menos z por a más z, y después logaritmo de este producto, la suma de los logaritmos, y recién ahí derivar, no te digo absolutamente nada. Estaba bien también. Yo capaz que no lo hubiese hecho así, tal cual como está acá. Pero estaba fantástico igual. Acá no lo podría haber hecho. Ahí no me quedaba otro. No me queda otro. Pero me parece que no va a quedar feo cuando yo junte esto. Por la forma en la que después va a quedar la resta. No va a quedar feo. Pero bueno, se los dejo ahí para que lo achiquen un poquito. Y vamos a hacer que es también del mismo estilo. Ese estaba dentro también de la lista, desde el 2 hasta el 22 que había que derivar. Este era uno de ellos. Para derivar, ¿qué podría hacer acá antes? Tomar el sándwich. No, el teorema del sándwich. No te Con metas. límite, ¿verdad? Claro. Es que Cambio vi de el término junto y se me vino a la cabeza.
Tenés hambre, vos tenés hambre. Muy mediodía. No. Capaz que lo que sí conviene es Sacar la pensar raíz de así. ahí. Claro. Podría pensar así, a ver, varias cosas. 2x. Como tengo el logaritmo en base 10, puedo decir logaritmo natural de la raíz de x sobre el logaritmo natural de 10. Y después, acá tengo la raíz de x, que es lo mismo que tener x a la 1/2, entonces el 1/2 lo saco afuera, me quedaría 2x por 1/2 logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 10. 2 con 2 se va, y la expresión que queda en todo caso sería 1 sobre logaritmo natural de 10, como para marcar que eso es una constante, por x por logaritmo natural de x. Así. Entonces, si lo escribo de esa manera, ahora voy a calcular la derivada. ¿Cómo quedaría la derivada? 1 sobre el logaritmo natural de 10 por 1 por logaritmo de x, natural de x, más x sobre x. Bueno, pero acá en algún lugar debe haber paréntesis. ¿Dónde? Porque si lo dejo así está mal. En la primera multiplicación. Acá hay un paréntesis. Porque si no queda mal escrito. Y bueno, y este x con este x, ¿puedo simplificar? ¿No? Me queda así. Logaritmo natural de x más 1. Ahí estamos. Yo lo hice de otra forma y creo que ¿Llegó a lo estoy viendo, mismo? no sé si- ¿No llegaste a lo No. mismo? ¡Apa! no. Dios. Llegar al logaritmo de x más 1 sobre el logaritmo de 10. No sé si es lo mismo. Para mí es porque te faltó algún paréntesis seguramente. A ver, ¿qué hiciste vos? Lo pensé como derivada de multiplicación. ¿Eh? Entonces derivé 2x por Te logaritmo quedó. de raíz de x más 2x por la derivada del logaritmo de raíz de x, que la pensé como una regla de la cadena, una Bueno, composición. entonces, ¿cómo quedó? Me quedó 2 por logaritmo de raíz de x más 2 por No, 1 sobre... pero no derivaste el logaritmo, esperá. Es 2x por, y ahora Ah, ¿cómo había quedado eso? Estabas preguntando si usted está 1 diciendo todo. sobre 1 sobre raíz de x por por logaritmo natural logaritmo de 10. natural de 10 por 1 sobre 2 raíz de x. Bien, o sea que esta raíz de x te quedaría al cuadrado y el 2 que viene acá. Claro. Bueno, entonces Ahí. te queda en definitiva que esto se termina yendo con esto. Porque Sí, raíz de x al cuadrado. es lo Entonces te mismo. queda 2 logaritmo en base 10 de la raíz de x más 1 sobre logaritmo natural de 10. Esto es lo que te va quedando a vos. Sí, la primera parte la pensé también, le saqué la raíz. Puse Bueno, 1/2 por 2 y ya se me fue el 2. Me entonces quedó te el queda el logaritmo de x. logaritmo en base 10 de x más 1 sobre logaritmo natural de 10. ¿Te quedó eso? Sí, Y bueno, logaritmo en base 10 de x es lo mismo que haber tenido logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 10 más 1 sobre logaritmo natural de 10. no sabía eso del Cambio logaritmo. de Sí. logaritmo en la base. Entonces, cuando acá sacás 1 sobre el logaritmo natural de 10 factor común, te queda exactamente lo mismo que arriba. Acá. Claro. Bueno, esto lo voy a borrar, Aramis. Así cuando lo Sí, no hay problema, total, yo lo tengo ahí. tienen, no se confunden. No se confunden cuando lo miren. Bueno,
¿Les parece hacer un cortecito? 10 minutos y volvemos con los restantes ejercicios de práctica. ¿Quieren? Sí. ¿Eh? Dale. Necesito también el cortecito ahí.